Pero como les decía, muchas gracias, abogada. no se preocupe. Como les decía, felicidades Erlinda, felicidades Dayana, felicidades Jairo por 20 de 20 en su primer parcial. Y les repito, si llegan a sacar 100%, yo soy súper feliz porque yo amo que me saquen 100, amo que me saquen 100. Entonces, espero que sigan en esa trayectoria, espero verlos con 100. Tenemos también varios 19, así que yo muy contenta de verlos en esa posición y en esa postura. Vamos a hablar entonces acerca de nuestro segundo parcial. Les recuerdo que yo hago el repaso, la evaluación y todas las correcciones necesarias luego de hacer los exámenes de reposición para que entonces así todos sepamos cuáles fueron las preguntas que más se fallaron, cuáles fueron las inconsistencias que teníamos ahí. Espero yo que los que necesiten hacer reposición se comuniquen conmigo para poder finiquitar los detalles necesarios para esas reposiciones. Una vez que ya tengamos hechas las reposiciones, pues entonces ya podemos hacer esas revisiones. Entonces el día de hoy nos vamos a enfocar en qué es lo que vamos a ver en el segundo parcial. Y en el segundo parcial, única y exclusivamente vemos dos temas. Y muchas personas me dicen, ah, ¿solo dos? Sí, solo dos temas vemos. Vemos el uso de la fuerza y vemos el uso de la paz. Y muchas personas dicen, abogada, qué feo se oye el uso de la paz. ¿Verdad que se oye feo la frase uso de la paz? ¿Se oye bonito o se oye feo? ¿Qué dicen ustedes? Ese examen por el nombre. Ay, entre Hay la que paz y la guerra estudiar. va a estar. Hay que Entre la paz y estudiar, la Dalila, hay que guerra. estudiarle. No, es porque se llama Hades. Sí, se llama Bienvenido al Hades. inframundo. Pero justamente el que le puso ese nombre fue nuestro queridísimo abogado Zúñiga. Así que le mantengo la tradición porque está buenísima. En la sílabo y la jornalización, él le ponía Hades y con ustedes le decía el infierno. Pues sí, Hades era el infierno, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar acerca del uso de la fuerza y del uso de la paz. Usar la paz se oye como bien feo, pero justamente eso es lo que hacemos al usar estos métodos. Entonces vamos a ver qué es lo que significa el uso de la fuerza primero, para luego pasar al uso de la paz. Iniciamos diciendo que el uso de la fuerza es un principio. Acuérdense que estábamos analizando aquellos principios modernos. Este es uno de los principios que nosotros tenemos en el derecho internacional, el uso de la fuerza. Y cuando hablamos del uso de la fuerza, decimos algo muy interesante. Se prohíbe de manera general el uso de la fuerza y entre comillas ponemos armada. ¿Por qué nosotros lo ponemos entre comillas? Porque al principio, cuando se inicia con este principio, o sea, a inicios del uso de este principio, que estamos hablando del tiempo de los griegos y los romanos, nosotros decíamos que el uso de la fuerza única y exclusivamente significaba la fuerza armada. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no era como que existía un comercio robusto, no era como que había una cooperación enorme entre uno y otro estado, ¿sí? Sino que lo que teníamos eran ciudades-estados adentro de Grecia y Roma y afuera de ellos eran los foráneos, ¿sí? Entonces, eso era justamente lo que nosotros hablábamos en el tiempo greco-romano acerca del uso de la fuerza. Ellos simplemente decían la fuerza armada. Hoy en día nosotros sabemos, como estudiamos en los otros principios, que existen otras fuerzas. La fuerza económica, la fuerza legal, la fuerza política, la fuerza cooperativa, la fuerza religiosa, inclusive es bastante influyente a nivel mundial. Entonces sabemos que existen otras fuerzas. Pero cuando hablamos de este principio, estamos hablando meramente de la fuerza armada. Y ese sí es el que está prohibido de manera general, el uso de la fuerza armada. Nos dice este principio que existen dos obligaciones que están atadas a este principio. Existe una obligación positiva que significa en caso de que haya una controversia, nosotros vamos a derivar esa controversia a una solución pacífica. Esa es la cuestión positiva de esto. Les recuerdo que cuando nosotros hablamos de las controversias significan diferencias de opiniones. Y cuando hablamos de diferencias de opiniones, pues, bueno, puede ser algo tan sencillo como, ¿quién es el mejor equipo? ¿El Barça o el Madrid? Y aquí me van a salir un montón que me van a decir,
Ahora, el Barça, 100%, porque nosotros tenemos las nuevas coronas y no sé qué, y no sé qué cuánto. Y el otro me decía, no, hombre, el Real Madrid, no mira que tenemos la venia del rey de España y no sé qué, y hemos ganado más copas y no sé qué. Y yo muchas veces les digo, ¿de qué están hablando? Si esos majes ni siquiera saben dónde queda Honduras. Y ustedes matándose por eso, ¿verdad que sí? A ver, Jairo, levantó su mano. Dígame, Jairo. Sí, el hecho de que en Honduras que la rivalidad es entre Motagua y el Olimpia, que hasta muertos han habido por eso. Sí, y usted le... Bueno, yo antes, cuando creía que aquí se jugaba fútbol y no potra, decía que yo era Olimpia. Y mi hermana decía que era Motagua. Y yo era Olimpia por algo bien sencillo. La primera vez que fui al estadio, jugó el Olimpia y ganó el Olimpia, entonces yo era Olimpia. Vio qué fácil. Esa es la razón. No me pregunten más razón, esa era la razón. Dígame, Romero. Igual la abogada aportando, también cuando se habla de X partido político, ¿verdad? Entra en contravención con las ideas del otro y vamos a matarnos. Al igual que los conceptos religiosos, como usted decía, ¿verdad? Tantas religiones y al final yo tengo la razón y si no me seguís, pues armemos guerra, ¿verdad? Correcto. Entonces, Sí. cuando hablamos de las controversias, estamos hablando de eso. ¿Quién es mejor? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Qué no deberíamos de hacer? De eso estamos hablando cuando hablamos de las controversias. Pero muy interesantemente, eso no es lo mismo que el conflicto. Ya el conflicto tiene inicio y tiene fin. Entonces, lo que vamos a derivar a la solución pacífica es la controversia. Ya una vez que tenemos el conflicto, es como que un poquito muy tarde. Cuando ya tenemos una guerra, cuando ya tenemos una batalla, cuando ya tenemos una situación legal, eso ya es muy tarde. Lo que estamos haciendo es derivándolo a esa solución pacífica para que no lleguemos a utilizar la Fuerza Armada. Eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Ok? Entonces, desde el lado positivo, lo vamos a derivar a una solución pacífica. Y luego está el lado negativo. Y el lado negativo es el que más se viola. Ese es el que más se viola. Porque el lado negativo nos dice, no se debe hacer uso de la Fuerza Armada, ni se debe de amenazar hacer uso de la Fuerza Armada. Y que nosotros hemos visto, o sea, les estoy hablando de 5 años para acá. 5 años para acá, ¿cuántos de los estados que son reconocidos por Naciones Unidas han dicho o han hecho algún tipo de amenaza de uso de la fuerza? Piénsenlo. ¿Quiénes han amenazado usar la fuerza en los últimos años? Corea del Norte creo que es uno Sí, de ellos, hombre, ¿verdad? claro, Corea del Norte, que estaba lanzando misiles. Ustedes, eso es amenazar y usar el uso de la fuerza. Ni hablarles de Israel y Palestina, ¿verdad? Israel, ¿cuántos cohetes ha lanzado y Palestina cuánto les ha contestado? ¿Verdad que sí? Y ahí se mete Egipto y se mete Jordania y se meten un montón de otros estados y dicen, si seguís haciéndolo, yo te voy a, ¿verdad? Que nosotros oímos esas expresiones. Entonces, este es el que más se viola. A nivel internacional, la gente amenaza y usa la fuerza. Estados Unidos, cuando estaba el presidente Trump, amenazaba usar la fuerza a cada rato. Y ahorita el presidente Biden ha amenazado ya a 3 lugares distintos con usar la fuerza. O sea que no es algo lejano de lo que estamos hablando, sino que es algo que nosotros lo vivimos ahorita en el presente. Todavía los estados se amenazan entre sí. Si no haces tal cosa, entonces voy a mandar a soldados, entonces voy a bombardearte, entonces voy a mandar drones. O sea que todavía se siguen amenazando. Esta es la que más se viola, la obligación negativa. La obligación positiva es raro que se viole porque ellos dicen, no, entonces lo vamos a solucionar de otra manera. No te voy a lanzar bombas, pero quiero reunirme con vos en Ginebra. Se fijaron ahorita lo que sucedió, que se reunió el presidente Putin con el presidente Biden, se reunieron en Ginebra. ¿Por qué? Porque se estaban amenazando el uno al otro. Y entonces él lo que le dijo fue, mirémonos en Ginebra. Y ahí se reunieron y medio se palabrearon y Putin le mandó a volar. le dijo que si era cierto que él había metido presos a más de 400 opositores políticos a él. Así a su cara se lo dijo. O sea, ese chavo es otro rollo, me convence a mí, ¿verdad? No tiene pelos en la lengua. Así se lo dijo.
Yo no soy el que tiene preso a más de 400. Es la formación. Claro que sí, si es agente de la KGB. Es la formación. Él es agente de la KGB. ¿Cómo no va a tener esa formación? Bueno, cuando Biden lo llamó asesino, como le dijo, bueno, él tiene razón de expresarse así, dice, no compartimos, dijo, ni cultura, ni... Es que él es divino, es tan sarcástico para, ¿cómo se llama? Para dar esas bofetadas, es divino. A mí me encanta el sarcasmo de él. Sí, entonces él amenaza, él hace uso de esas amenazas como que si fueran nada, y obviamente Estados Unidos en estos momentos pues tiene una administración un poco distinta y entonces ellos hablan de una manera distinta, pero al final del día siempre se hacen esas amenazas. No se preocupen los que tienen problemas, que no tienen luz, que no pueden encender la cámara, que se les está acabando el solar, no se preocupen, yo los entiendo. Yo también vivo en esta Honduras y se me ha ido tanto el internet como la luz y todo se me ha ido a media clase, así que no se preocupen, yo los entiendo. Sí, Dalila, estoy 100% con usted en ese comentario. Entonces, ya sabemos de que existe razón positiva, obligación positiva, que voy a derivarlo, y existe la negativa, que es no voy a utilizarlo, y ni voy a amenazar a utilizarlo. Pero existen 3 motivos por los cuales sí se permite el uso de la fuerza. El primer motivo es que sea autorizado por el Consejo de Seguridad. Si ustedes recuerdan Derecho Internacional Público 1, se acuerdan que existen 6 órganos adentro de Naciones Unidas. El órgano más grande, el más plural, el que tiene participación de una voz, un voto por cada estado, es la Asamblea General. Ese es el órgano más grande, que muchas personas lo comparan al Congreso. ¿Por qué? Porque cada congresista tiene una voz y un voto, aunque sean de Francisco Morazán, o sean de las Islas de la Bahía, o sean de Ocotepeque, no importa, si usted es un diputado, usted tiene una voz y un voto. Así es la Asamblea General, usted tiene una voz y un voto. Y luego está el segundo órgano, que es el Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad es aquel que tiene 10 sillas que son rotativas y 5 sillas, díganme. En la porque les dio una bofeteada a los de la Asamblea General cuando fue a hablar, les dio una cachetada prácticamente. ¿Quién a nosotros? ¿Quién nos dio una cachetada? No, de ahí porque le dio una cachetada a los de la Asamblea General ahí en la ONU cuando fue a Washington. Nayib. Le dio una bofetada. Sí. Bueno, Nayib, al que le dio una bofeteada bien dada fue a la OEA, que les dijo, yo pensé que cuando yo firmaba era un estado igual a cualquier otro estado y a mí me tratan como una colonia. No sé si se acuerdan de eso reciente, hace poquito la dio, diciendo de que él pensaba que El Salvador era un estado así como lo era Estados Unidos y así como lo era Canadá. Eso lo dijo en asamblea de la OEA y sí fue bien dada esa bofetada. O sea que yo conozco gente de derecha, de izquierda y de centro que los 3 estaban aplaudiendo el discurso que dio Nayib, porque él estaba básicamente exigiendo respeto a la soberanía de El Salvador. Ese es un discurso muy famoso que dio Nayib. Ok, pero Asamblea General ante Naciones Unidas, si recuerdan su Derecho Internacional Público 1, son 6 órganos, la Asamblea General y luego está el Consejo de Seguridad. Ese es el denominado el segundo órgano. En ese segundo órgano hay 10 sillas que son rotativas y 5 sillas que son permanentes. Las 5 sillas permanentes son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y ellos tienen algo bien especial que se llama el derecho al veto. Eso significa que si 14 de las sillas están de acuerdo con que algo suceda y viene una de las 5 sillas permanentes y dice veto, ni siquiera tiene que explicar por qué está vetando. Si él lo veta, es suficiente no solo para que no se haga, sino que para que pare la conversación entera. Entonces, ustedes van a ver que eso se ha dado con anterioridad, que están hablando sobre un tema, a veces 2, 3, 4 semanas, y de repente una de las 5 sillas dice, pido la palabra, ha estado calladito todo ese tiempo, y dice, veto. Y ahí se acabó todo. ¿Quién hace eso de una manera muy tajante? China. China a cada rato deja que hablen de que Taiwán debería de ser un estado, de que Taiwán debería de ser reconocido, que ellos ayudan, que no sé qué. Estados Unidos apoya a Taiwán, especialmente durante la administración de Trump, tuvo un apoyo bastante fuerte a Taiwán. Y China dejó que ellos hablaran todo lo que quisieran y luego de 3 semanas
puyó el botoncito, se prendió la luz que decía que China quería hablar, dejó que terminara de hablar, si no me equivoco en ese momento estaba hablando Rusia. Cuando termina de hablar Rusia, China dijo, muy buenas tardes, sus excelencias, veto. Y ya. Y cuando le dijeron, ¿desea agregar algo más a sus comentarios? China dijo, no. Él no explicó nada, él dijo, yo estoy haciendo uso de mi derecho y se acabó, se acabó. Ese es mi derecho de hacerlo y yo solo se tengo que decir, veto. ¿Ya? ¿Tiene algo más que adicionar usted, China? No. ¿Y adivinen qué pasó? Pues debido a que se toma el veto de China, clausuramos la reunión que tiene que ver con el statehood, que significa reconocerle el estado de Estado a Taiwán. Gracias por venir, sus excelencias. Adiós. Así de sencillo. Entonces, en el Consejo de Seguridad, ellos pueden autorizar el uso de la fuerza. Y dicho sea de paso, ellos nunca van a decir guerra. Ellos van a decir uso de la fuerza. A veces a mí me preguntan prácticamente, o sea, ya en el sentido práctico, ¿cuál es la diferencia entre el uso de la fuerza y la guerra? Y desde el punto de vista práctico, mi respuesta es ninguno. Porque tanto en el uso de la fuerza como en la guerra van a haber soldados, van a haber balas, van a haber armas, van a haber tanques, especialmente si son guerras bastante grandes, como la guerra en Afganistán. Van a haber muertes, van a haber civiles que se mueren, van a haber soldados que se mueren. Va a ser una guerra, básicamente. Entonces, desde el punto de vista práctico, la diferencia entre una guerra y el uso de la fuerza es ninguno. Desde el punto de vista legal, la diferencia es que la guerra yo la hago sin autorización y el uso de la fuerza lo hago con autorización. Esa es la diferencia. Dígame, Jairo. Sí, por ejemplo, abogada, el caso del Actívate, del Mega Actívate, del Mega Actívate que promocionó las caravanas inmensas que iban hacia Estados Unidos, decían que era el Mega Actívate, ¿no? O sea, lo que quiero consultarle es el uso de la fuerza que las caravanas, cada vez que cruzaban las fronteras, que habían algunas barreras de militares armados, e incluso habían hasta algunos barrotes atravesados, y la caravana por la fuerza irrumpía y entraba. ¿Qué violencia eso también, verdad? Ok. ¿Cómo se cataloga desde el punto de vista que civiles cometan actos de violencia de una manera masiva? Esa es una muy buena pregunta. La respuesta es, puede ser catalogada como terrorismo, puede ser catalogada como una invasión o puede ser catalogada como actos violentos. Esas son las tres maneras en las cuales usted puede tener ese panorama. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que cuando hablamos de terrorismo significa que infunde terror a otros civiles. O sea que es como cuando nosotros sabemos que El Salvador quiere invadir Honduras y vemos que vienen salvadoreños, bueno, aquí no sería el ejemplo, pero Venezuela sí sería un buen ejemplo. Venezolanos ingresando a Colombia sin papeles, sin autorización y sin nada, que sí han infundido terror a los colombianos y a los peruanos, porque no sé si se han dado cuenta de que han tratado de invadir también Perú. ¿Por qué infunden terror en la población? Bueno, pueden infundir terror porque piensan de que les van a quitar sus trabajos, porque piensan de que son delincuentes, porque no saben si son espías. Y eso ya está muy bien documentado de que los ciudadanos colombianos, no el ejército colombiano, los civiles tienen miedo de estos migrantes que vienen sin documentos, o sea, que están cruzando de manera ilegal. Por eso es que se les conoce como migrantes ilegales. No se les conoce ilegales porque ellos son personas ilegales. Eso no existe. Un ser humano ilegal no existe. Lo que existe es un ser humano que comete ilegalidades. ¿Ok? Entonces él es un migrante ilegal. No es una persona ilegal, pero es un migrante ilegal. Entonces me encanta cuando dicen, es un migrante indocumentado. Y les digo yo, ¿y eso cómo se llama en derecho? Cuando usted hace algo y no tiene documentos. Se llama ilegal. O sea, deje de inventar. No le ponga flores, ¿verdad? Al asunto. No, no. Son migrantes ilegales. No es lo mismo decir personas ilegales ni decir humanos ilegales. Eso ya no es correcto.
pero sí son migrantes ilegales. Entonces, si usted infunde terror con estas caravanas que sí se dan en Venezuela, que ingresan a otros estados que son aledaños a él, entonces sí lo podemos catalogar como terrorismo. Terrorismo significa infundir terror no en otro soldado, en los civiles. Las caravanas de migrantes, estas que salen de Honduras, que van niños y todo lo demás, ¿infunden terror en los ciudadanos civiles? La respuesta es no. O sea, Guatemala no le tiene miedo, El Salvador no le tiene miedo, México los mexicanos no le tienen miedo, más bien andan dándoles ayudas. Por eso es que salió la famosa ley de frijoles, ¿verdad? Que le fueron a dar frijoles y dijo que qué feo los frijoles. Entonces, en la población civil tiene que infundir terror para que seas terrorismo. ¿Sí? Entonces, obviamente, si no infunde terror, no es terrorismo. Entonces, segundo, que sean actos violentos o vandálicos que se cometen en grupo. Y el tercero que les dije que es única y exclusivamente, Abogada, dígame, Imani. como ejemplo, lo del 9/11, 11 de septiembre de 2001. Ok, el caso del 9/11, es bastante complejo. ¿Por qué es bastante complejo? Porque desde el punto de vista de la autorización del Consejo de Seguridad, ellos autorizan el uso de la fuerza en contra de Afganistán. ¿Por qué en contra de Afganistán? Porque cuando fueron los Estados Unidos y hacen su presentación inicial, presentan evidencia de satelital de que fue justamente en Afganistán donde se encontraba la mente, el autor intelectual del 9/11, que es Osama Bin Laden. Sí, o sea que en ese momento específico, Osama Bin Laden se encontraba en Afganistán y Afganistán no lo quería entregar. Entonces, como no lo quería entregar, el Consejo de Seguridad autoriza el uso de la fuerza en Afganistán. ¿Ok? Entonces, esa es una primera parte. Segunda parte, ¿qué sucedió con los pilotos? Los pilotos, que eran los autores materiales del 9/11, eran de Arabia Saudita. ¿Qué sucedió con Arabia Saudita? Arabia Saudita lo primerito que hizo, por si no se dieron cuenta, fue decir, nosotros apoyamos en lo que usted quiera. ¿Quiere poner una base militar aquí? Póngala. ¿Quiere que nosotros le prestemos aviones? Se los prestamos. ¿Quiere que nosotros usemos nuestro ejército para irlo a buscar? No hay problema. En otras palabras, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Evitar que los invadieran. Eso fue lo que ellos hicieron. Evitar que se usara el uso de la fuerza por ser ellos los que tenían a esos ciudadanos de Arabia Saudita como autores materiales. Pero Afganistán no quiso entregar a Saddam Hussein, Saddam Hussein les digo yo, eso ya es otra cosa, el autor económico. Pero el autor intelectual fue Bin Laden y Afganistán no lo quiso entregar. Entonces, como no lo quisieron entregar, el Consejo de Seguridad autorizó el uso de la fuerza. ¿Ok? Entonces, ese es desde el punto de vista de qué fue lo que sucedió después del 9/11. Entonces, pero regresando, si usted infunde terror en los civiles, entonces es terrorista. Si usted única y exclusivamente lo que está haciendo es violando las leyes soberanas, o sea, cruzando, eso puede ser en un punto ciego. Eso puede ser que yo no use violencia. Eso puede ser que yo solo cruce la frontera, o sea, que yo cruzo de manera ilegal. Eso lo vemos a cada rato cuando vemos ese montón de migrantes que se cruzan nadando el Río Grande o que se cruzan por un punto ciego o que brincan la cerca, pero ellos no están usando la violencia. Ellos simplemente están quebrando la ley sin uso de violencia. Entonces, cuando yo no uso la violencia, es simplemente una violación a la soberanía, ¿sí? Y luego sí tenemos los que usan la violencia. Eso que nos estaba diciendo Jairo, cogen palos, cogen piedras, con las mismas vallas y cercos se los tiran a los militares. Eso ya es usar la violencia. Pero es muy diferente usar la violencia en contra de la policía y el ejército a usar la violencia en contra de los civiles. Es muy diferente el miedo que siente un policía y un soldado al miedo que puede sentir un civil. Muy diferente. ¿Por qué? Porque yo como militar y policía estoy entrenado y sé cómo reaccionar. En teoría, por lo menos, sé cómo reaccionar. Puede ser que en el momento yo me paralice, pero tengo el entrenamiento para poder reaccionar. Un civil que va a saber de eso. Poco o nada. Y puede inclusive actuar de una manera completamente en contra de la ley. Matar a alguien, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas son las diferencias que tenemos en los tres, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con las caravanas?
las caravanas puede ser que tengan un componente social, puede ser que tengan un componente político, puede ser que tengan un componente ideológico, tantos componentes que puede tener una caravana. Inclusive nosotros sabemos de que ahí hay personas que son total y completamente inocentes, que les prometen muchas cosas. Vas a poder entrar, te van a dar asilo, que no sé qué, no sé qué cuánto, y al final del día acaban mal. ¿Por qué? Porque son personas que no conocen el derecho, que no saben qué es lo que va a suceder y piensan que irse es una buena opción. Pero es que, muchachos, si yo a cualquiera de mis alumnos, se los digo en serio, y se los he preguntado en todas mis clases, y solo ha habido de todas mis clases un alumno que me dijo, fíjense que yo sí lo pensaría, que es lo siguiente: si yo les ofrezco un trabajo, que se vayan de manera legal a Estados Unidos, y escuchen el salario que les voy a dar, $75,000 al año, que no es un buen salario, así, no es salario wow, $75,000 al año, ustedes se van. Y la gran mayoría de ustedes me dice que sí. Como le digo, solo ha habido uno que me dice que no. Ana dice que no. Cuéntenos, Ana, ¿por qué no se va con $75,000 al año? Cuéntenos. No sé, abogada. Pienso que tal vez uno puede obtener dinero y todo, pero el dejar, bueno, en mi caso, dejar a mi familia, a mi hija, No, se va con no sé, usted se puede ir con su no estoy pareja de y con sus acuerdo. hijos. Usted se puede ir con su pareja y con sus hijos, Ana. Si a usted le ofrecen un trabajo, es con todo el paquete. Pero aún así, Mire, nos mando al me lo pensaría, pero no. Pues le voy a contar algo, así un poco. Yo el año antepasado, en el 2019, yo fui a España, un viaje así, que me regalaron, y todo el mundo me decía, ¿por qué no te quedaste? Todo el mundo desea. Yo solo fui por 2 semanas nada más. Me dieron el pasaje y todo. Y todo el mundo me decía, ¿por qué no te quedaste? Todo el mundo, no, le digo yo, no es lo mismo. Definitivamente, aunque haya seguridad, aunque tengan una seguridad tan perfecta y todo, no sé, no me sentí bien. La verdad, en mi caso no. Ni aún así me ofrezcan millones, tal vez a pasear, pero a quedarme ahí ya no. Así con toda la violencia que tenemos en el país y la corrupción, prefiero aún así Honduras. La verdad, bueno, no sé, es mi manera de pensar. Pues yo me traje al gringo, Ana, ¿verdad? Entonces yo amo mi país, yo amo Honduras, hasta el gringo me traje. Pero la realidad de las cosas es que la gran mayoría de nosotros nos iríamos. Más si le dicen que lo mandan con papeles, que significa que lo mandan con los hijos y con el esposo. Más así, más rapidito. Claro, porque el esposo, una vez que va con la visa de la pareja de alguien que puede legalmente trabajar, adivinen, ellos pueden trabajar también. O sea que es un beneficio muy grande. Entonces, por eso es que les digo yo, la gran mayoría de mis alumnos me dicen a mí, yo sí me voy, abogada. Y no lo piensan mucho, yo sí me voy. O sea que por lo menos ya tengo 2 que me dicen, no, abogada, yo me quedo. De más de 500 alumnos que he tenido, solo 2 me han dicho que se quedan. Dígame, Robert. No, abogada, yo hacía y le quiero hacer la broma de que una vez que las baleadas hondureñas las prueba cualquier extranjero, o nosotros nos vamos y nos hacen falta, no, tenemos que regresar. Tenemos que regresar. Son más que necesarias esas baleadas, ¿verdad? Adivinen cuántas baleadas se comió mi esposo el día de la baleada. 5. Unas 10, abogada. 5 se comió. Porque le enseñaron en Sotocano de que a la baleada se le pone el encurtido rojo, entonces se comió 3 sin encurtido y 2 con encurtido. Vaya, dije, este es más hondureño que yo ya, el estómago por lo menos. Iris, ya sabe echar tortillas de harina, yo no sé cómo, y él ya las sabe echar. Él las hizo, las baleadas. ¿Qué le parece? Lo único que no hizo fue el encurtido, porque lo compró en Finca del Carmen, en Comayagua. Pero el resto lo hizo él. Ya sabe hacer los frijoles, ya sabe hacer las tortillas. Sí, completo, Iris, completo. Yo me comí 2, nada más. Él se comió 5 baleadas. ¿Qué le parece? ¿Le gustaron? A todo terreno. No, sí, eso es otro rollo. ¿Le gustaron, abogada? ¿Usted las ¿Y el café, abogada? No, pero es que ese era cafetero desde un principio. Ese no le tuve que enseñar yo. Se toma 60 onzas al día. Entonces, sí, 60 onzas usted al día. Entonces, oiga, Iris diciendo que tiene chile cabro. Mi esposo come cualquier chile. Ayer rostizó 2 chiles cabro, de los rojos chiles cabro,
rostizó 2 y se los comió encima de una chuleta, como que si fueran nada. No, ese es otro rollo ustedes. ¿Para qué? Entonces, con las cuestiones de las caravanas de migrantes, a menos de que adentro de esas caravanas hayan espías, militares, soldados, no estaríamos hablando del uso de la fuerza estatal. Estaríamos hablando de otro tipo de uso de la fuerza. No sería una fuerza armada. ¿Sí? Entonces, autorización por Consejo de Seguridad, y Manny nos dio el mejor ejemplo, que fue después del 9/11, la operación de Afganistán fue aprobada por el Consejo de Seguridad. Si ustedes recuerdan que llegó el secretario de Defensa, que en aquel entonces fue el primer afrodescendiente en ser secretario de Defensa, el coronel Colin Powell, llegó y hizo una presentación y nos enseñó los satélites y todo. No sé si ustedes recuerdan eso, si estarán muy chiquitos, pero yo sí lo recuerdo, cómo presentaron las imágenes, ¿verdad? Y todo el mundo podía verlo y estaba en CNN y en Fox y todo, ¿verdad? Entonces era bien interesante ver esas imágenes. Luego de eso, tenemos la segunda causal, que es la legítima defensa. Ese está en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Legítima defensa lo hemos utilizado nosotros, Honduras. Cuando nos invadió a nosotros El Salvador, nosotros repelemos el ataque, ¿haciendo qué? Una legítima defensa de nuestro territorio. No tuvimos que pedirle permiso a nadie. Ya los teníamos aquí encima y nosotros lo que hicimos fue repeler el ataque. Pero también lo utilizó Estados Unidos de América. ¿Cuándo lo utilizaron ellos? Cuando el Consejo de Seguridad les dijo, no sabemos si ir en contra del autor, el autor económico es suficiente razón como para invadir Irak. No sabemos, no creemos que eso pueda ser posible, tenemos nuestras dudas, y entonces Estados Unidos dijo, debido a que yo siento que en Irak todavía están entrenando terroristas, hay campos de terroristas, estaban las imágenes de los campos de terroristas que, no sé si recuerdan, en aquel entonces empezaba YouTube, y entonces ellos subían sus videos a YouTube entrenando a los terroristas, no sé si se acuerdan de eso. Dice Rommel que sí, que él sí se acuerda. Entonces ellos subían estos videos entrenando terroristas a ustedes y los ponían en YouTube de todos los lugares, que ahora YouTube más bien le baja a uno los videos y medio dice algo feo, pero en aquel entonces no existía eso. Entonces Estados Unidos dijo, es que ¿quién está financiando todo eso? ¿Quién está dándoles de comer? ¿Quién les está dando armas? ¿Quién les está dando balas? ¿Quién? Porque usted puede tener ahí un hombre, pero hay que darle de comer, mínimo. Y para entrenarlo tiene que aprender a usar el arma. ¿Y quién les está dando las bombas? ¿Y quién les está dando el hilo? ¿Y quién les está...? O sea, todas las preguntas del mundo. ¿Quién les está dando los cables? ¿Quién les está...? Alguien se los tiene que estar proporcionando. Y si ellos están adentro de Irak, es Irak. Así de sencillo, ¿verdad? También ellos presentaron evidencia de que existían armas que estaban enterradas en enterradas abajo del desierto. Enseñaron imágenes satelitales de que había búnkers abajo del desierto que estaban llenos de armamentos, que eran en contra de lo que Naciones Unidas había dicho que podía tener Irak. Y aún así, el Consejo de Seguridad dijo, no sé, no me convence tu argumento. Y entonces ellos dijeron, por legítima defensa, nosotros vamos a invadir Irak. Y le pusieron a la operación, vamos a ver, Defending Freedom, Operación Freedom Iraq. No recuerdo cómo le pusieron a la operación ahora, pero le pusieron el nombre de que ellos iban a defender y a liberar Irak. Ese era el nombre. Dígame, Romero. ¿O solo es que le quedó la manita levantada? No, abogada, también yo le quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando atacaron en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos solo era evidente o miraba lo que sucedía. Y fue cuando los japoneses atacaron a Pearl Harbor, ¿verdad? Creo que también eso sería, ellos hicieron uso de la legítima defensa, considero yo, ¿verdad? Correcto. La única diferencia es que en aquel entonces no existía la Carta de Naciones Unidas. Entonces no existía esa excepción de legítima defensa, pero sí, en teoría, desde el punto de vista de los principios, sí ellos utilizaron la legítima defensa, lo único es que lo codificamos después. Pero sí, ellos utilizaron la legítima defensa, que fue cuando los kamikazes
estrellaban sus aviones en contra del portaavión gringo, ¿verdad? Y murieron muchas personas ahí. Entonces, segunda razón que podemos, o segundo motivo por el cual podemos hacer esto es por la legítima defensa. Y luego lo tercero son los enemigos de las Naciones Unidas. Los enemigos de las Naciones Unidas están consagrados en la 107, artículo 107 de la Carta de San Francisco, esa que le dio vida a la Liga de Naciones, esa es la Carta de San Francisco. Este principio, sin embargo, lo consideramos que hoy en día está en desuso. ¿Por qué? Porque para que usted sea enemigo de Naciones Unidas, usted no puede ser parte de Naciones Unidas. Y en estos momentos, todo el mundo conocido por nosotros tiene o lugar como Estado de Naciones Unidas o tiene un territorio que es parte de un Estado que es reconocido por Naciones Unidas. Ejemplo, Cataluña es parte de España. España es reconocido por Naciones Unidas. Puerto Rico es parte de Estados Unidos. Estados Unidos es reconocido por Naciones Unidas. ¿Ok? Entonces, las Islas Vírgenes son parte de Estados Unidos, parte de Gran Bretaña, y tanto Estados Unidos de América como Gran Bretaña son parte de Naciones Unidas. Entonces, lo que vemos ahí es que ya no quedan en realidad estos enemigos estatales de Naciones Unidas. Dígame, Imani. Estados Unidos anfitrión de la ONU, prácticamente la ONU está dentro de Estados Unidos. No, disculpe, no le entendí, Imani. ¿Qué me dijo? La ONU está dentro del Estado, en Estados Unidos, tiene la sede ahí. Ok, la sede central, la casa matriz, le llamamos nosotros, queda en Nueva York. Queda entre la segunda y la quinta avenida, en la calle número, bueno, entre las calles 41 y 48, si no me equivoco. Pero sí, esa es la casa matriz de Naciones Unidas. Sin embargo, es considerado un estado, un territorio extraterritorial que no tiene dueño, porque las embajadas son extraterritoriales que tienen dueño. Esa no tiene dueño porque es de todos. Sí, ese es un tema fascinante, la extraterritorialidad. Usualmente nosotros lo vemos en derecho constitucional, esa extraterritorialidad. Pero bien, enemigos de las Naciones Unidas, lo tenemos en desuso por eso, pero existen dos teorías. Dos teorías de cuándo podemos nosotros utilizar este artículo 107. La primera teoría, que es la más vieja de todas, dice que si algún día vienen los alienígenas y quieren invadir el mundo, entonces nosotros como estados, parte de las Naciones Unidas, nos vamos a unir y vamos a ir a luchar en contra de los alienígenas. Esa es una teoría bastante antigua, es una teoría de los 70s, 80s, existen varios autores que hablan acerca de eso, pero obviamente muchas personas se ríen de esto, ¿verdad? Porque primero que todo tiene que aceptar que existen alienígenas. Después de que existen, que vienen en son de guerra. Y si vienen en son de guerra, ¿qué avances tecnológicos van a tener para poder llegar a nosotros si nosotros ni siquiera sabemos si existen o no? O sea que está un poquito, sí, el área 51, dice Dalila, ¿verdad? Sí, entonces justamente existen muchos autores, abogados, que hablan acerca de la teoría de utilizar el enemigo de Naciones Unidas si vienen alienígenas y vienen queriendo hacer guerra. Entonces ahí podríamos, dicen ellos, usar este principio. Pero existe una teoría que es conocida como teoría trompiana, es también conocida como la teoría de los conservadores, es también conocida como la teoría de republicana, que dice que nosotros deberíamos de utilizar este artículo 107 en contra de narcotraficantes, traficantes de trata de blanca, o sea, de esos que trafican niños, que trafican mujeres, todo eso, maras, pandillas y todo lo que se pueda asociar con ellas de asociaciones ilícitas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de que esas asociaciones cruzan fronteras. O sea, la Mara 18 no solo existe en Honduras, nace en Estados Unidos, se va para El Salvador, del Salvador viene a Honduras y ahora está básicamente en todas las Américas. Los narcotraficantes, puede ser que empiecen en Colombia, pero tienen sus puntos de cruce en todo América y ni decirle llegando hasta España, ¿verdad? Que España es el punto de entrada de la gran mayoría de las drogas que existen en Europa. Entonces,
existe esta teoría que nos dice, nosotros deberíamos de catalogarlos a ellos enemigos de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque la finalidad de Naciones Unidas es que haya paz y seguridad a nivel mundial. Y si existen los narcotraficantes, y si existen las maras, y si existen las pandillas, y si existen los que trafican seres humanos, no vamos a tener paz, ni mucho menos vamos a tener seguridad. Dígame, Imani. Dos cosas. La primera es que prácticamente Corea del Norte no es parte de la ONU. Se podría llegar a considerar como enemigo de la ONU. Acuérdese que la pregunta de las Coreas es una pregunta compleja. Corea del Norte fue aceptado como parte de Naciones Unidas. Estamos hablando de los años 50, finales de los 40, principios de los 50, y no lo hemos logrado suspender porque tienen varios aliados que son muy importantes, entre ellos China. Y acuérdense que China tiene el poder del veto. Entonces, no les hemos impuesto esas sanciones por eso, porque tienen un amigo muy poderoso. ¿Cuál es su otra pregunta? Y segundo, eso fue lo que fue a pedir Juan Orlando Hernández a la ONU. Consideran a las maras y pandillas como enemigos en contra de la ONU. Correcto, porque estamos hablando de que esto es una teoría que inicia en Estados Unidos. Bueno, inicia con varios pensadores, realmente no inicia en Estados Unidos, sino que inicia con varios abogados que han desarrollado la teoría, pero fue aceptada por uno de los países más poderosos que fue Estados Unidos de América. Y Honduras, no sé si ustedes saben esto, pero Honduras usualmente vota de la misma manera que vota Estados Unidos. Somos el aliado número 1 en votaciones iguales a Estados Unidos, a nivel de Naciones Unidas. A nivel de OEA estamos un poquito más atrasados, pero sí a nivel de Naciones Unidas somos el aliado número 1 de ellos en cuestión de votaciones. Muy diferente a cuestión de negociaciones, cuestión de ayudas, ahí ya estamos en otro lugar. Pero en cuestión de poner el voto en la Asamblea General, nosotros somos el número 1 y el número 2 es Israel. Por eso es que nosotros tres tenemos esa cercanía. Honduras, Estados Unidos de América e Israel tenemos una cercanía. Y es justamente esa, que en Naciones Unidas, en Asamblea General, somos los que votamos de manera básicamente similar, si no es que igual, en la gran mayoría de las decisiones que se toman. No sé si alguien más tiene una pregunta. ¿Pero será que esos países asesoran a Honduras para que lo hagan de esa manera a la hora de votar? Oh, bueno. Eso yo creo que lo podemos platicar bastante cuando veamos las soluciones de uso de la paz. Cuáles son los acercamientos que hemos tenido, cuál es la historia que nosotros tenemos con ellos. La vemos desde el punto de vista de la diplomacia, la negociación. Ahí la vemos bastante. ¿Qué es lo que yo he experimentado cuando yo estuve en Casa Matriz de las Naciones Unidas? Yo lo que experimentaba era que muchas veces por medio de una llamada telefónica, un almuerzo, se arreglan muchas cosas. Créame que sí. Ya cuando estamos a nivel de negociación, ya es un poquito distinto. Especialmente si tenemos buenos negociadores, que lastimosamente los hemos perdido en Honduras en Casa Matriz. Sí los tenemos en Ginebra, dicho sea de paso. Y los conozco y los traje a que dieran una conferencia para la Universidad de Defensa. Al embajador Ochoa, lo traje, Ochoa Madrid, lo traje para que diera una conferencia excelente, es un negociador de primera y lo tenemos en Ginebra. Pero en Naciones Unidas, en Casa Matriz, hasta el día de hoy, yo empecé a estar en esas actuaciones en el 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, estuve en negociaciones y les puedo comentar que o no llegaban o llegaban y estaban completamente callados. O sea, no llegábamos a mucho a sala de negociación. Y cuando llegábamos era negligente o se sentaban en la parte de atrás. Entonces, eso lo vemos cuando hablamos acerca de las negociaciones. Sí hemos tenido negociaciones en Casa Matriz, negociadores que han sido de primera. Sí hemos tenido negociadores que, o sea, mis respetos. El problema que miro yo, el verdadero problema que miro yo es que no hay relevo generacional. O sea que teníamos buenos negociadores, pero no entrenamos a los nuevos. Y muchas personas me preguntan a mí, abogada, si usted pudiera, ¿qué haría usted para mejorar la situación? Y yo les digo, en primer lugar, tratarlos.
Porque si yo ni siquiera los contrato, ¿cómo voy a hacer que ellos me enseñen a mí todo lo que saben si los he de... váyase al exilio, no sé, su vejez, vívala feliz, adiós, que le vaya muy bien. Si yo hago muy bien y les digo, ok, vayan y retírense, o sea, ¿de qué me sirve todo lo que ellos tienen aquí arriba? Entonces, primero hay que contratarlos a ellos. Segundo, hay que entrenar a la nueva generación. Hay uno que es muy bueno, que es tal vez 1 año o 2 menor a mi persona, que lo tenemos en Ginebra, que está siendo entrenado por Madrid Ochoa, que bueno, ¿para qué? O sea, literal, yo les digo, eso es un buen diplomático público, eso. Ahora, que eso se traduzca a una sala de negociación está un poquito difícil, pero por lo menos tenemos a él, uno. O sea, necesitamos como fotocopias de él, necesitamos fotocopias de Carol, necesitamos fotocopias de Tania, o sea, fotocopias de un montón, necesitamos entrenarlos y que estén bien. Si usted manda a un soldado que no está preparado a la guerra, es el primero que se va a morir. Eso es lo que pasa. Mandamos a negociadores a negociar a casa matriz, que se hacen las negociaciones en inglés y no saben hablar inglés. Entonces, ¿a qué me lo mandan? ¿Verdad? Bueno, muchachos. Si no, sí, exacto. Si no tienen preguntas, los dejo ir el día de hoy para que vayan a su siguiente clase. Los espero mañana para que primero que todo usemos los 5 minutitos para hablar acerca de cualquier pregunta que tengan sobre esta diapositiva y luego pasar al uso de la paz. ¿Sí? Les deseo buenas noches, muchachos, que tengan una feliz y muy tranquila noche el día de hoy. Bendecida. Gracias. Buenas noches. Gracias, abogada. Igual, buenas noches, compañeros.